decíamos hace unos minutos que aunque prácticamente hoy es un nuevo tema, siento que todo lo que hablamos hace un mes y lo que venimos hablando hace unos meses va a cobrar un valor especial con el entendimiento de este libro, porque si bien había una exhortación muy fuerte en las veces anteriores, también el poder alcanzar ciertas cosas va a ser según el conocimiento del Señor, va a ser según la cercanía que yo tenga con el Señor y la vida del Señor creciendo en mí. Es decir, nosotros tenemos que partir del punto en que en nuestras fuerzas no lo podemos, sino que es gracias a Él que vamos a lograr poder avanzar, ¿sí? Y eso tiene que traer reposo para nuestra alma y también un entendimiento mayor de cómo acercarme entonces, ¿sí? Entonces, el hermano comienza ahí en 2 Corintios 5:16, si me acompañan por favor. Y en 2 Corintios 5:16, pero lo voy a leer desde el 15, porque siento que el 15 hace parte fundamental de ese 16, por el cual el Señor le permite al hermano Gino hablar de esto. Y dice así, o inclusive, bueno, sí, desde el 15, y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, nuestro hermano Gino empieza a introducirnos con este pasaje y hace, digamos, como un hincapié, como una señal especial a esta frase que dice que para los que viven, ¿sí? Es decir, aquellos que éramos ya fuimos, ¿sí? Yo era, no sé, coloque ahí, yo era mentirosa, o yo era fornicaria, o yo era lo que yo era. Mas ahora Él está empezándonos a decir que hay un punto de partida, es como empezar de nuevo, ¿sí? Es ese nacimiento de nuevo, ¿sí? Y de ahora en adelante va a ser ahora conforme a Él, ¿sí? En esa nueva vida. Claro, usted va a experimentar que su carne parece que no entendiera esa nueva vida. Cuando está frente a una situación compleja, a veces su carne está en el viejo hombre. Pero lo que el pasaje nos está diciendo es que ahora nosotros debemos comportarnos de manera que podamos expresar esa nueva vida que está en nosotros. Entonces, da como una mayor razón, ¿sí? También en el sentido de que nosotros podamos ver que el Señor no vino a salvarnos únicamente para que no fuéramos al infierno, ¿sí? Alguna vez en un acompañamiento con una joven yo le decía, tú no puedes conformarte solamente con no pecar. El no pecar es una consecuencia de la nueva vida que está ahora en ti. El recibir el perdón, ¿sí? Que fuimos perdonados y que ahora fuimos puestos en Cristo, es la puerta, no es el fin. A donde quiero llegar no es que ahí termine todo, en realidad es que ahí comienza todo. Es decir, es de ahí donde parte todo, ese es el punto de partida, ¿sí? Antes era una enojona que ocasionaba problema en todo lugar, o era una chismosa, o era una mentirosa, o lo que fuera. Pero ahora en Cristo, la vida de Cristo que hay en mí, empieza a transformar toda esa realidad que antes era parte de mi cotidianidad y empieza a transformarla para hacerme más a la imagen de Él. Entonces empieza a transformar todo eso. Entonces, si yo me quedo solamente en que un día me arrepentí, lloré, tal vez hice mi oración de fe y ahí el Señor me perdonó y ahí he sido puesta ya en Él y he sido salva, ¿sí? Como una convicción. Ese es el punto de partida, ¿sí? Es decir, de ahí para allá empieza toda una transición, todo un trabajo del Señor en la vida de cada una, ¿sí?
Entonces, ese es el fundamento del por qué el hermano Gino colocaba que ya no conocemos al Señor según la carne, porque va a empezar a dividir de la manera como lo conocíamos antes y de la manera como poco a poco lo vamos a ir conociendo, al punto que lo vamos a conocer tanto que Él se va a poder formar en nosotros. El punto central ahí es que ahora que estamos en Cristo, ahora que somos salvas, Él ya nos dice ahí, es para que ya no vivamos para nosotras mismas. ¿Sí ve que hay una transformación? Antes vivíamos para nosotras mismas, entonces vivía para mis deleites, vivía para mis placeres, vivía para mí, lo que yo pensaba, como me gustaba o como yo creía que era correcto. Pero una vez venimos a Cristo y somos salvas, de ahí en adelante es que el Señor empieza a trabajar en nosotros, empieza a transformar nuestros planes, empieza a transformar las cosas que nos gustan, empieza a hacernos ver que es pecado, empieza a hacernos sensibles acerca de qué le gusta a Él. Ya me interesa agradarle a Él. Antes no me importaba agradarle a nadie, más que a mí misma. Ahora quiero agradarle a Él. Ahora estoy pensando hasta para vestirme, ¿esta ropa será adecuada? Señor, ¿a ti te gusta esta ropa? Yo recuerdo haber pasado muchos días diciendo, Señor, ¿a ti te gusta esto? Señor, ¿a ti te gusta esto? Apenas recién llegada, transformando mi ropa, botando la ropa con la que llegué, haciendo una cantidad de... Señor, yo nunca antes le había preguntado a Dios, ¿a ti te gusta esto? ¿Te agrada que yo coma de esta manera? ¿Te agrada que yo hable de esta manera? ¿Te agrada que yo me comporte de esta manera? Cuando voy a una reunión familiar, ¿a ti te agrada esto? ¿Te agrada esta reunión familiar? Claramente yo jamás le había preguntado al Señor nada de eso. Yo iba y hacía mi voluntad, y pienso que todas hemos pasado por ese proceso de hacer lo que queremos, pero ahora ahí en 2 Corintios nos dice, para que no vivan para sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo? Para que los que viven, como dice el pasaje, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Ya empezamos a trasladar lo que a mí me gusta es, ¿a ti te gusta, Señor? ¿Esto te agrada? ¿Esta manera como yo hablo te agrada? Recuerdo bien una vez haberle dicho al Señor, yo sé que yo no sé hablarle. Le dije, Señor, yo soy imprudente, mi boca es imprudente, yo no tengo freno a veces. Ayúdame. Y estaba en mi trabajo y me ha pegado una humillada la jefe, pero yo veía a la jefe y veía era al Señor. Así, ella fue una expresión simple. Y la jefa volteó y me miró y me dijo, callada, te ves tan linda, así. Pero yo vi fue al Señor diciéndome, tienes que aprender a callarte, tienes que aprender a callarte. Sí, claro, era una reunión de muchos empleados y así público, pues no fue muy chévere, pero yo vi fue al Señor y yo dije, Señor, gracias, porque yo entendía que el Señor estaba empezando a contestar mi oración. Enséñame a ser prudente, pero no va a ser como de manera mágica, tal vez va a ser a través de la varita, de la humillación, de la situación compleja. Ahí es donde uno empieza a entender cómo es que el Señor trabaja, y es de eso que el libro nos viene a hablar. Entonces, comenzamos a evidenciar un pasado sin Cristo y ahora un presente en Cristo, ¿sí? Es decir, que Cristo divide mi vida, ¿cierto? Antes de Cristo y ahora después de Cristo. Por eso es que usted tiene problemas cuando se enoja con su esposo, porque ahora usted tiene una vida en el Señor y el Señor ya no la deja en paz. Le dice, fuiste grosera, Lo que pasa es que, pero fuiste grosera, Diana, fuiste grosera y tienes que pedir perdón. Fuiste grosera y yo no me agrado de eso. Y ya uno no anda en la libertad de su carne, sino que uno empieza a preguntarle al Señor, y como decíamos hace un mes, nos metemos como en problemas con el Señor. Bueno, Señor, yo no voy a forcejear contigo, ayúdame a no ser contestona o ayúdame a no ser enojona, dicen en México. Entonces, no conocemos a Cristo según la carne. Es posible que tengamos un previo conocimiento de Cristo. Tal vez si nosotros conocimos a Cristo, Él está dando ahí el ejemplo de los que estuvieron cuando Él estaba como un ser humano en la tierra. Aquellos le conocieron, y el hermano Gino hace una exposición preciosa de ese espacio de tiempo, porque aunque muchos de ellos estaban con Él, lo vieron a Él, vieron cómo Él vivía, vieron cómo Él actuaba, vieron lo que Él había dicho. Ellos todavía no tenían una revelación profunda de Él. Fue hasta cuando el Señor murió y resucitó que hubo una revelación mayor de quién era Cristo. Y aunque nosotros no estuvimos en esa época y vimos al Señor Jesús caminando por la tierra y haciendo sus milagros,
nosotros también podemos identificarnos ahí en ese espacio de tiempo en que lo conocimos según la carne, ¿sí? Antes, por ejemplo, de habernos arrepentido, ya conocíamos del Señor, ya sabíamos que Jesucristo había muerto, ya sabíamos, la Semana Santa, por ejemplo, muchas festividades religiosas, la vecina religiosa, la abuelita, y de muchas maneras habíamos sabido que Jesucristo existía, que había un Dios. Teníamos un conocimiento muy superficial, digámoslo así, de quién era Cristo. De pronto por una estampa, por uno de esos muñecos que están en el 20 de julio o en las iglesias católicas, o de pronto porque alguna vecina hablaba del Señor, ahí habíamos tenido un corto entendimiento, si podríamos llamarlo, de Jesucristo según la carne, ¿sí? Entonces, también teníamos otro tipo de experiencias. Voy a quitar esto, perdónenme, es que se me desliza. También teníamos un corto entendimiento, y dice el hermano Gino ahí en el libro, ya una vez hemos venido al Señor, también todavía tenemos un corto entendimiento del Señor. ¿Por qué? Todavía está nuestra carne ahí, ¿cierto? Entonces pasa una situación, entonces, pero Dios, ¿por qué tú permitiste esto? Ya en esa frase usted culpó a Dios de lo que acaba de ocurrir, como diciendo, sí, o sea, sí. Y eso es lo que usted escucha en todas partes. Si Dios existe, ¿por qué están las guerras? Si Dios existe, ¿por qué la gente muere de cáncer? Si Dios existe, sí, es un conocimiento según la carne. Es un conocimiento aislado, lejano, desfigurado, porque no es verdaderamente Cristo, ¿sí? En la plenitud de su revelación, lo que está en esas pequeñas frases. Lo que hay ahí es un desconocimiento, ¿sí? O vamos a reunión, uy, qué pereza. Hay un conocimiento de Dios, qué pereza seguir a Cristo. Uy, no, yo prefiero quedarme durmiendo. Uy, no, tan rico bailar. No, yo tan rico, sí, me encanta tu fe, a mí me han dicho. Pero no, eso no es para mí, a mí me fascina bailar. Porque tienen otros deleites, pero no se dan cuenta que en Él hay plenitud de gozo, porque no lo conocen. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que hay un conocimiento según la carne, ¿sí? Según las situaciones, según las circunstancias, según mi pecado, según mis gustos, según lo que yo considero que es correcto. Muchas personas le dicen a uno, desde que yo no robe, desde que yo no mate, ahí hay un conocimiento de Cristo que no es el real, pero hay un conocimiento según la carne, ¿sí? Porque cualquiera que lo conociera verdaderamente, no solamente quedaría postrado a sus pies, quedaría realmente enamorado de Él. Cualquiera que conoce verdaderamente al Señor puede decir como el apóstol Pablo que todo lo tengo por basura. Es porque que tú puedes tener todo por basura. Es porque que para ti es más valioso tener una reunión en el Señor, tomar la cena y tener tu tiempo de oración y tener tu tiempo de comunión con el Señor. Es por esa revelación, ¿sí? Entonces, por eso el hermano Gino viene a empezar a decirnos, tenemos un conocimiento de Cristo antes, cuando ni teníamos nada que ver con Él, cuando empezamos a tener algo que ver con Él, pero todavía estábamos con un pie en el mundo y un pie en el Señor. Todavía íbamos para allá y veníamos para acá. Como que sí, pero espere, vamos despacio. Sí, Señor, pero esta área, déjame que yo ahí vamos, dame tiempo. Pero ¿por qué nosotros, digamos, a veces tenemos esas luchas? Porque todavía no conocemos mejor al Señor según el Espíritu. ¿Por qué? Si yo supiera que esto que Él me está pidiendo me hace libre, si yo supiera que esto que Él me está pidiendo me quita cargas, si yo supiera que esto que Él me está pidiendo me da gozo, si yo supiera todo lo que hay detrás de esto que Él me pide, que hay abundancia en Él, pues yo no haría perder tiempo, ¿sí? Yo no perdería tiempo en correr a entregarle todo, porque a veces soy incapacitada para entregarle todo, porque todavía tengo un conocimiento vano, superficial de quién es el Señor. Y solamente cuando empezamos a acercarnos, yo meditaba mucho de qué puede evitarme a mí acercarme a conocer al Señor según el Espíritu. Pero ahorita se las voy a decir, son como 7. Pero meditaba mucho en esto, al leer este libro yo pensaba, definitivamente es nuestra falta de conocimiento del Señor lo que hace que todavía esté llena de temores. Cuando Él me pide, entrégame esto. Uy, espere, como que dentro de mí yo no lo digo, pero dentro de mí yo siento que es algo malo, ¿sí?
Como que yo no digo que Dios es malo, pero parece que lo creo. Porque ¿cómo me va a pedir esto? Como si lo que Dios me está pidiendo no fuera por algo bueno. ¿Sí? Tengo temores. Porque de repente para mí es más fácil tener el control, entre comillas, porque en realidad no lo tenemos. En realidad Dios es soberano. Pero cualquier cosa que nos haga creer que tenemos el control va a ser más fácil para nosotras, ¿sí? Que entregar el control al Señor y decir, gobierna, Señor, dirige, Señor, actúa, Señor, trabaja, Señor. ¿Qué más no te gusta? Ah, no me gusta esto. Quitémoslo, Señor, ayúdame. De ahora en adelante voy a emprender una lucha contra mi pecado en esta área. ¿Qué otra cosa no te gusta? No me gusta esto, Diana. No me gusta esto de ti, Diana. Bueno, Señor, vamos a hacerlo, ¿sí? Yo sé que tú estás conmigo. Pero volviendo al libro, él daba ejemplos y él decía así, un supuesto conocimiento. O sea, lo que él está diciendo es, no es verdadero ese conocimiento. Es un supuesto conocimiento. Parece que sí le conoces, pero todavía no tan profundamente. Todavía estás en el ámbito de tu carne y no en el ámbito del espíritu. Lo estás conociendo aún según tu carne. Entonces, cuando nosotros nos acercamos y hay una revelación mayor de ese Cristo resucitado en cada área de nuestra vida y empezamos a conocerlo más, nuestros temores se van a ir y podemos entregar. Fácilmente podemos entregar, llévalo. ¿Lo vas a quitar? Llévatelo. Yo recuerdo una vez estábamos en pandemia y mi esposo y mi hija estaban muy enfermos. Pablo duró 2 años todos los días con dolor de cabeza, ustedes saben, y Salomé 1 año seguido todos los días con dolor de cabeza. Y era una madrugada y yo estaba desvelada teniendo episodios de ansiedad, más yo hasta ahí no sabía que tenía ansiedad, después el Señor me mostró. Y ahí me levanté a orar, eran las 3 de la mañana. Y el celular de Pablo estaba prendido, entonces yo dije, ¿por qué prendido hasta ahora? Y resulta que había llegado un mensaje de Brasil de una profecía, y la profecía decía así, decía, yo me voy a llevar, no se asuste iglesia, yo me voy a llevar a algunos, pero sepan que soy yo, me los voy a llevar porque la prueba que viene para este mundo es muy fuerte y ellos no lo van a poder sobrellevar. Y yo escuché, imagínense, yo escuché eso y yo dije, ¿qué? Ahí yo solté el celular, me bajé a la sala y empecé a orar. Y ahí empecé a pensar, ¿estos son tus planes, Señor? ¿Te vas a llevar a Pablo y a Salomé? O sea, a los dos. Y yo que tengo que ser honesta, quedé por un rato como muy impactada tratando de procesar esa información y diciendo, ¿en serio? ¿Esto es lo que tú quieres? Yo le preguntaba al Señor, ¿en serio? Y ahí empecé a sentir todos los temores que uno puede sentir al pensar por un segundo que esto pueda ocurrir. Y en un momento yo dije, bueno, pero yo sé que tú eres bueno. Fue como volver a la fe. Como que por un momento me salí de la fe y empecé a tener todos los temores. Y en un momento dije, pero tú eres bueno. Yo no puedo perder de vista que tú eres bueno. Y empecé a orar y empecé a llorar. Y en ese orar y en ese llorar, se los entregué así, digamos desde mi corazón así, Señor, nunca fueron míos, están por un tiempo conmigo, son tuyos, te pertenecen, te los entrego, Señor, si te los vas a llevar, son tuyos, así. Pero, hermana, piense que yo le estoy diciendo al dueño de la vida que si esa fue su voluntad, yo estoy dispuesta a asumir su voluntad. Y decía, solamente te pido que mi fe no me falte. Y volví a pensar, y yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres bueno, y esta imagen de ti nunca va a cambiar, tú eres bueno, aunque te llevaras hoy a mi esposo y a mi hija, yo voy a seguir pensando que tú eres bueno. Y claro, era un cruce de emociones de cómo va a ser mi vida de aquí en adelante, esto va a estar bien difícil. Pero era volver a mirar al Señor, volver a mirar al Señor, volver a mirar al Señor. Y de verdad lloré tanto que los pude entregar y estaba dispuesta. Pasaban los días y ellos seguían enfermos. Entonces, eso, cuanta hermana me decía, vea, eso déle el jugo, no sé cómo, eso cuélguelo de las patas, eso hágale un masaje. Todo lo que me decían yo lo hacía porque obviamente yo tenía que seguir en función de atenderlos y de procurar su bien. Mas no mejoraban. Y
algo dentro de mí decía, está la posibilidad que el Señor se los va a llevar, tengo que estar preparada. Como que yo iba procesando dentro de mi corazón esa posibilidad de que Dios se los va a llevar. Entregando, ¿me entiende? Entregando y diciendo, pero tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno. Nada me va a quitar de mi mente que tú eres bueno. Y bueno, el Señor no se los llevó, pero es ese proceso de pensar, ¿quién es el Señor? ¿Me entiende? ¿Quién es el Señor aunque hoy te quitara tu familia, hermana? ¿Sí? Una vez yo escuchaba al hermano Armando Alducín y pensaba, si tu seguridad depende de un trabajo, el día que tu trabajo falte te enloqueces. Perdiste todo. Si tu confianza, si tu paz, si tu seguridad depende de tu familia, del amor que tienes por tu hijo, del amor que tienes a tu esposo, del amor que tienes a las riquezas, de tantos amores que uno puede tener, el día que eso falte, lo perdiste todo. Pero si tu amor y tu seguridad están en el Señor, Él nunca se va a ir. Él nunca se va a ir. Y tú vas a poder estar en pie, aunque cualquier cosa llegue a ocurrir. Y de verdad que en ese momento yo pensaba, desde que tú estés, Señor, yo sé que todo va a estar bien, aunque va a ser difícil. No va a ser tan deportivo, obviamente va a haber un quebrantamiento. Pero en ese tiempo de pandemia, que es algo que yo nunca llamé a ninguna hermana a decir, hermana, estoy pasando por esto, fue algo con el Señor, pero no fue una lucha con el Señor. Fue esta es tu voluntad, entonces yo la abrazo y la acepto, porque yo sé que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y voy a descansar en ti. Aún después de eso, Salomé estuvo hospitalizada varias veces, una vez 15 días, y yo estaba realmente tranquila pensando, si te la quieres llevar, siempre fue tuya, ¿sí? Yo no quiero que te la lleves, más siempre fue tuya, ¿sí? A donde quiero llegar, hermanas, es que ese conocimiento en el Espíritu, que va acompañado de su palabra, de sus promesas, de lo que Él ya nos ha dicho que va a hacer para nosotras, no va a ser transformado porque la situación sea buena o mala. Puedes estar en la peor situación en este momento y sus promesas siguen siendo las mismas y siguen estando vigentes. Y esa situación difícil en la que tú estás, que el Señor te está permitiendo vivir, es para que tú lo conozcas más a Él. Es para que tu mirada pueda estar por encima de la situación. Muchas veces, mire lo que dice allá, creo que es un salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Mi auxilio, mi socorro proviene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fuerza, ese es nuestro poder, es el Señor. Mi casa se está derrumbando, Señor, pero si tú estás, yo voy a estar en pie, porque tú eres mi sustento, porque tú eres mi socorro. Ahí es donde empezamos a dar un pasito más adelante para poderlo conocer, ya no según la carne, porque según la carne es según la situación. Si la situación ante mis ojos es buena, entonces yo interpreto a Dios de cierta manera. Eso es según mi carne. Según mi carne, si la situación es mala, yo interpreto a Dios según la situación. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permitiste la muerte de mi hijo? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Vienen toda clase de reclamos. Pero eso es según la carne. Pero a veces las cosas no son buenas entre nuestra manera de ver, pero en realidad estamos conociendo más al Señor y estamos viendo a futuro. Nosotros como familia vivimos una situación muy dura con Salomé, muy dura, de muchas lágrimas. Y en el momento en que estábamos en ese proceso, yo pensaba, todo el tiempo me echaba la culpa a mí misma, esto pasó por mi culpa, hasta que tuve que ir al Señor y decir, perdóname, Señor, ni siquiera yo puedo culparme de esto, o sea, yo tengo que saber que tú eres soberano, yo tengo que saber que tú estás por encima de todas las cosas y que tú tienes el control de todo, siempre has tenido el control de todo. Y luego con los años entendimos qué bueno fue esa situación, aunque fue horrible, pero que todas las cosas nos ayudan a bien. Ese conocimiento de Cristo, en esa frase que parece tan simple de que todas las cosas nos ayudan a bien, es bien profundo. Porque si me sale un trabajo, ay, todas las cosas nos ayudan a bien, pero ante la muerte de un ser querido, ahí ya todas las cosas nos ayudan a bien. Ante la enfermedad que parece que no es reversible, todas las cosas nos ayudan a bien. Ante la crisis económica
que estamos en ruina y que tal vez hasta para comer de verdad necesitamos depender del Señor, ¿será que podemos pensar igual, todas las cosas nos ayudan a bien? Ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Pero es ahí donde el Señor empieza a revelarse. Entonces el hermano Gino en el libro nos muestra ese aspecto de estar en el Señor, pero que todavía estamos en ese proceso de conocerle según el Espíritu y no según la carne. Y nos lleva ya a Juan 21:4 en adelante, y ahí mire lo que dice. Él estaba ahí, y hay un pasaje que muestra que dice, pero ellos no sabían que era Él. ¿Cuántas veces en medio de la situación en la que estás viendo la situación o estás viendo las personas a través de la situación, pero no sabías que Cristo estaba ahí, permitiendo la aflicción, permitiendo la humillación, permitiendo el quebrantamiento, permitiendo tantas cosas que el Señor permite en nuestra vida para poder trabajar en nosotros? Pero a veces nuestros ojos naturales ven solamente la situación o la persona en la situación. Es que es con fulana, es que mi problema es con fulana, es que yo no entiendo por qué fulana, pero no estás viendo que tal vez, diría Spurgeon, tal vez tú eres peor de lo que la hermana está diciendo que eres. Una vez que había un hermano que estaba diciendo cosas de él y vino otro hermano y le dice, Spurgeon, que no sabes que están hablando mal de ti, no sé qué. Spurgeon le dijo, si él supiera que yo soy peor de lo que él está diciendo. O sea, él estaba despreocupado porque él conocía su maldad, ¿sí? Él sabía quién era él. Y él decía, no, esto que él está diciendo es nada de lo que soy yo. Pero nosotras no entendemos así. Nosotras decimos, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre decir que este saco rojo me queda mal? Es que yo sé que me queda divino, somos intocables, ¿no? Entonces, ahí nos encerramos, nos enfrascamos en esa situación natural y no estamos viendo a Dios trabajando en medio de esa situación natural. Entonces lo conocemos a Él según nuestra situación natural, según nuestra propia manera de ver las cosas y no según el Espíritu, porque no aprendemos a ver a Dios como soberano detrás de cada situación en la que nosotros estemos. Él está ahí, nada se sale de su control. No, Él no se está enterando. A veces oramos como, Señor, no sé si te has dado cuenta, pero yo te voy a contar. Y empezamos a contarle a Dios lo que Él primero sabía, porque es que Él sí lo sabía desde antes, ¿sí? Como Él, en pocas palabras, entre líneas estamos diciendo, ¿en dónde estabas tú donde ocurrió todo esto? ¿En dónde estabas tú donde ocurrió todo esto? Y es complejo poder entender esto. Tiene que ser por el Espíritu. Y dice, los discípulos no sabían que era Jesús. Sus discípulos que andaron con Él, yo meditaba eso, ellos andaron con Él, lo escucharon, todo lo que Él había dicho que iba a ocurrir, todas las cosas que Él hizo en su propia vista. Estamos leyendo con una hermana un libro que se llama Esperanza. Y en una parte estaba mostrando la escena donde Jesús estaba en Galilea, estaba predicando, habían multitudes, y en un momento Él va hacia el mar, se sube y le dice a sus discípulos, subámonos. Y Él dice una palabra clave, crucemos. Entonces ellos se suben a la balsa. Más adelante, después de que había terminado, ellos iban en la balsa y viene una gran tormenta. Y viene una tormenta y casi que parece que la balsa donde ellos están y Jesús está dormido porque está exhausto, porque ha habido un largo trabajo, parece que esa balsa va a caer y se va a hundir. Y ellos, viendo la muerte de frente, pegan ese grito, despiertan al Señor, le dicen, ¿qué no ves? Con ese desespero. Yo meditaba mientras leía eso, yo decía, ¿cuántas veces yo he estado así? Señor, ¿qué no ves? ¿Que no estás viendo todo lo que está ocurriendo en mi casa, Señor? ¿Qué no ves? Y dice el autor del libro que ahí ellos, miren, es que fue, digamos, unos minutos antes, donde estaban viendo al Señor haciendo milagros, donde estaban viendo al Señor predicar, decir palabras de vida eterna, y ellos, yo me imagino que ellos estaban, amén, gloria a Dios, bueno, diría, ¿no? Así estaría yo ahí en esa escena. Pero también estaría tal vez yo en esa escena de la barca haciendo así y diciendo, no, nos morimos aquí, despiértelo a ver qué hacemos. ¿Qué no es ese reclamo tan profundo del corazón? En esos microsegundos del desespero, ellos pasaron por alto de quién era el Señor.
hace un instante vieron todo lo que él estaba haciendo y justo cuando estaban en esta situación ya olvidaron quién era el Señor. Ya olvidaron, no había una revelación más profunda de él. ¿Sí? Ya ellos estaban diciendo, esto ya no, o sea, vamos a morir, esto no tiene solución, aquí no hay salida, o sea, despiértelo a ver qué hacemos. Y él se levanta y dice como, o sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Y dice el autor, esta palabra me hizo llorar. Habían olvidado que Jesús les había dicho, crucemos. ¿Qué cosa? Él ya había prometido lo que iba a ocurrir. El Señor ya había dicho, crucemos. Pero ellos perdieron de vista esas palabras del Señor porque se quedaron atrapados en la situación. Ellos pensaron ahí, ese es el fin, ya vamos a morir. Y Él ya había prometido que no había dicho cómo, ni a través de qué situaciones. Pero toda la palabra del Señor, ¿verdad? Y todo lo que Él nos dice se cumple. Él no dice crucemos como de manera de improvisar a ver si podemos cruzar. Él ya conoce todo. Él ya había dicho crucemos, es decir, ellos iban a cruzar, es decir, ellos no iban a morir ahí, ¿sí? Y ahora, si usted recuerda cuántos pasajes en su Biblia usted ha leído de que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, qué tan complejo es recordar que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo cuando estoy en esa barca que está siendo sacudida y que parece que se está hundiendo y casi que veo al Señor durmiendo. O sea, despiértelo para que haga algo porque, o sea, hay que contarle lo que está pasando. Mire la situación, hermana. Mire cómo nos olvidamos. Él ya dijo vamos a cruzar y ya nos olvidamos que vamos a cruzar. Él ya dijo cómo, no dijo mediante qué situaciones vamos a pasar, pero prometió que vamos a cruzar. Y para nosotros esa palabra debe ser afirmada en nuestro corazón. Él ya lo dijo. Para no perder de vista en medio de esa balsa que se está hundiendo prácticamente, que Él está ahí. Otro elemento que me parecía tan importante era que Él hubiera podido decir, no, adelántense, súbanse en esta balsa y adelántense, yo ya voy. Y Él hubiera podido coger otra balsa y los hubiera alcanzado tal vez. O como dijo, vamos a cruzar, entonces hágale que yo ya llego, como dice uno a veces. Pero Él no iba en otra balsa, Él iba con ellos. Y el Señor está en esa balsa contigo, hermana. ¿Sí? Pero tú a veces pierdes de vista que Él está ahí. Porque todavía lo estás viendo desde tus ojos naturales. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto, Señor? ¿Qué va a pasar con esto, Señor? Y esto no tiene remedio, Señor. ¿Cómo vas a solucionar esto? Pero has olvidado que desde el momento en que tú fuiste salva, el Señor da para ti una cantidad de promesas que Él va a cumplir. Él no las dijo por decirlas, Él no estaba improvisando, Él no estaba queriendo ser amable contigo, Él no estaba convenciéndote solo para traerte una paz temporal. Él estaba hablando en el sí y en el amén, y es lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Y es la manera como Él quiere revelarse por medio de su Espíritu. Pero para poder recibir una revelación de su Espíritu, Él tiene que pasar nuestra naturaleza, Él tiene que pasar nuestra carne para penetrar hasta el Espíritu. Entonces tiene que pasar esa manera en que nosotros vemos lo natural para empezar a verlo a través de lo espiritual. ¿Sí? Esa es la fe, que nosotros tenemos confianza de algo que todavía no estamos viendo. Tenemos certeza de algo que todavía no estamos viendo. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros le conozcamos según el Espíritu. Entonces voy a avanzar. Ahí más adelante, el autor del libro, el hermano Gino, dice, porque la carne no conoce las cosas del Espíritu. Eso está en 1 Corintios 2:14. Ellas se deben discernir espiritualmente. Entonces uno a veces piensa que discernir al Señor espiritualmente lo hago únicamente cuando yo estoy leyendo la palabra y digo, Señor, dame entendimiento. Yo realmente quiero que me abras las Escrituras para poderte conocer. Pero no solamente en ese espacio en el que tú estás
en ese espacio privado con el Señor de oración o en medio de la lectura de la palabra, en realidad la revelación del Señor viene en medio de la cotidianidad, del día a día, ¿sí? Del que abriste la nevera y tu nevera no tiene lo que pensaste para preparar hoy y empiezas a decir, ok, Señor, ayúdame a crear un buen plato. A Pablo le encantan las comidas que yo preparo cuando no hay mercado. Salen tan buenas, porque yo, ok, vamos a inventar y empiezo a hacer mis mezclas, mis cosas y me vuelvo chef. Entonces, porque no hay esto, pero hay esto. Ay, si le pongo un poquito de acá y con ajo y vamos a saltearlo y y salen unas comidas Masterchef. Pero es esa dependencia del Señor. ¿Por qué lo digo, hermana? Porque aún en una cotidianidad tan simple como abrir la nevera y encontrar que no tienes todo lo que quisieras tener, tú puedes sentirte frustrada y decir, Señor, yo una vez escuché a una hermana que lloraba y decía, perdóneme que me ría, pero es que nosotras somos así. Llevamos un mes comiendo arroz con huevo, lloraba. Y Pablo y yo nos miramos, no, obvio no nos reímos en la cara, y yo pensé, nosotros llevamos 4 años comiendo arroz con huevo. Sí, recién nos casamos, pero fueron, es decir, siempre hemos tenido claro que el Señor es el dueño del oro y la plata. Es decir, Él nos puede dar todo. Si no nos está dando todo es porque Él necesita trabajar en nosotros. No es porque no sea suficiente, no es porque sea indoliente, no es porque o nos esté castigando. No, Él quiere formarse en nosotras, Él quiere ser revelado y va a usar situaciones cotidianas pequeñas como abrir tu nevera y decir, ok, vamos a sacar dotes de Masterchef aquí y a crear sin tener un corazón que esté renegando, porque a veces nuestra carne detiene la enseñanza espiritual. Él quiere que nosotros probemos quién es Él, ¿sí? Un ejercicio fácil de decir, nosotros orábamos, Señor, hay que pagar la página en internet de tesoros y vence mañana y es mucha plata para nosotros, más esta página es tuya. Y ahí llegaba, ahí, probadme y ve que yo soy el Señor. En un campamento, es chistoso porque siempre que íbamos a pelearnos a poder hospedar, yo quería hospedar a todos los que vinieran de lejos en mi casa. No porque tenga una casa muy grande, ni porque sea muy cómoda, ni porque tenga mucho dinero para comprar mercado, sino porque lo único que nosotros pensábamos era la comunión. Y literalmente nos peleábamos los hermanos. ¿Quién va a hospedar a los de Cali? ¿Quién va a los de...? Todos en Ciudad Bolívar, así, porque eso pasa acá, nos peleamos los hermanos. Déjemelo a mí, hace un año lo tuvo usted, bueno, y cosas así. Y bueno, ya tenía toda la listota ahí de hermanos y ya había hecho aseo, sábanas limpias, baños perfectos, todo impecable como para recibir al mismo Señor. La nevera impecable también. Y yo, está muy impecable, Señor. Estaba vacía y entonces dije, Señor, pero bueno, si tú los vas a traer aquí para aguantar hambre, pues o sea, algún propósito tendrás. Más si no es así, Señor, de verdad necesitamos llenar la nevera, porque son muchos. Y ahí llegó la provisión del Señor, ¿sí? Probadme y ve que yo soy Jehová el Señor. Es ahí donde tú empiezas a entender quién es el Señor. Cuando tú haces, a veces es el deseo del corazón, de verdad, hasta cosas simples, que tú levantas delante del Señor, tan rico, Señor, tal cosa, y el Señor solamente para que tú sepas cuánto te ama el Señor, ahí viene con ese detalle. No era algo trascendental, no era algo demasiado grande, puedo seguir viviendo sin esto, pero Él lo hace para que tú te des cuenta quién es Él, cuán amor hay de Él hacia ti, y esa es la revelación del Espíritu, que tú empiezas a entenderlo de una manera diferente. Pero cuando estamos solamente en el ámbito natural, inclusive leyendo la Biblia en el ámbito natural, porque yo puedo leer la Biblia en el ámbito natural y también puedo orar en el ámbito natural, como levantando queja, como levantando una lista de petición, sin darme cuenta de quién es Él, sin detenerme a dar gracias, Señor, hoy puedo respirar. Hermanas, en el COVID, respirar era un lujo. Murieron personas por no poder respirar. Ahí nos dimos cuenta que nuestros pulmones eran un regalo. Cuando me dio COVID y la comida no me sabía, yo decía,
hasta saborear, Señor, era un regalo tuyo, hasta saborear. Pablo, nos sentamos a comer y él siempre deja que yo empiece porque a mí me encanta comer. Entonces yo soy, no, lo que sea que yo me esté comiendo, de verdad lo disfruto de una manera y es como un gozo así interno, decir, Señor, gracias, puedo comer y puedo disfrutar la comida. ¿Cuántos hoy no pueden comer por la razón que sea o no pueden disfrutar de la comida? Entonces mira todos los regalos y ahí empiezas tú a entender y a conocer al Señor, ya no según la carne, sino según esos detalles que el Espíritu Santo tiene para ti. Y voy a seguir con lo del autor y dice aquí en Mateo 28:8, en los pasajes de la resurrección. Mire esto, porque yo me quedaba así, meditando mucho en eso y volvía y lo leía y trataba de, si yo hubiera sido una de estas hermanas y voy veo la tumba vacía, me ataco a llorar, porque digo, ¿dónde está? Porque mis ojos naturales no me dejan ver más allá, entender, resucitó. ¿Usted se imagina en esa escena, hermana? Que le digan, no, pero no llore porque resucitó. Un cortocircuito acá, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo así que resucitó? Yo lo vi requete muerto, porque la muerte del Señor fue terrible. ¿De dónde usted me va a decir que, o sea, eso tuvo que haber sido un cortocircuito en ese yo natural que comprende la muerte desde el yo natural, ¿sí? Mire cómo él muda ese entendimiento natural para que nosotros empecemos a ver según el Espíritu. Resucitó. ¿Me entiendes? Es que, y él ya lo había dicho. Y entonces es lo que yo veo ahí en esos pasajes, Mateo 28:8. Bueno, y de ahí en adelante, aunque en realidad yo leí la versión que está en Mateo, la que está en Marcos, perdóneme, y me gustó más la de Lucas. Vamos a Lucas. Más lea usted los 3 en su casa después y póngase a pensar. A mí me gusta leer la Biblia y Lucas 24 del 16 al 23. Yo me quedo ahí a veces leyendo. Yo no leo muchos capítulos, más bien cuando leo la porción que leo, procuro imaginar cómo pudo haber sido. ¿Sí? Cuando leí allá en Mateo el tema de la balsa, Lucas 24 del 16 al 23. Bueno, vamos a leerla. Pero entonces si quieren, porque la parte, digamos, en la que yo veía, bueno, sí, vamos a leerlo, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y nuestro estado natural es ese, hermanas. ¿Sí? Antes de Cristo teníamos un velo, que fue el velo que Cristo rompió con su muerte, que nos concede entrar al lugar santísimo y que nos concede tener un entendimiento diferente de quién es Dios a través de su obra. Teníamos los ojos vendados, sedados, velados. Mas muchas veces, aún mismo caminando en el Señor, en algunos aspectos de nuestra vida todavía necesitamos que Dios quite el velo y que nos conceda ver más allá. Un día yo le decía a una hermana en una cita médica, por eso le digo, en la cotidianidad es que tú conoces las cosas más profundas de Dios. Estaba en una cita de oftalmología con mi hija y entonces era una distancia como de 3 metros. A uno lo paran y lo ponen a leer una lámina y a leer cada letra. Yo estaba ahí prestando atención al examen y el Señor llama mi atención acerca de la distancia. Eran 3 metros y el Señor me dice, esa es la visión nítida del hombre, 3 metros. Entonces yo me quedé así pensando en eso y yo dije, realmente no vemos más allá. Esa es nuestra visión nítida, hermanas. Usted trate de ver más allá de 3 metros y ya empieza, bueno, unas tienen un poquito más de holgura, pero a donde voy es que nosotras no vemos. ¿Sí? Nuestro hombre natural no tiene la capacidad de ver más allá de lo que
de lo que usted está viviendo en este momento. Usted no tiene la capacidad de saber qué va a pasar ahorita que termine la reunión de mujeres. Usted no sabe qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar esta noche? Si mañana cuando amanezca, usted va a amanecer aquí o con el Señor. Nuestra capacidad de ver es muy limitada. Nosotros realmente tenemos solamente 3 metros de distancia para ver. Entonces yo pensaba, Señor, tremendo, porque a veces yo le quiero explicar a Dios cómo solucionar mi vida, pero yo no veo. Mira, Dios, es fácil. Si tú convences a mi esposo de que él debe darme gusto en todo, para dar un ejemplo simple, el Señor, no, es que yo no quiero convencer a tu esposo, necesito trabajar contigo, entonces a veces uso la necesidad de tu esposo, ¿sí ves? Pero nuestra visión dice, ay, ven, yo te voy a explicar, yo necesito lo siguiente, Señor, presta atención, no te despistes, Señor, esto es lo que yo quiero desde mi naturaleza, esto es como yo quiero, esto es como yo creo, esto es como yo siento que debe ser, esta es mi buena intención, ¿sí? Si tú quitaras tal cosa, y a veces el Señor no se lo quita, si tú te llevaras a fulanita un poquito más lejos, y el Señor te la pone en la misma casa y uno, gracias, porque el Señor necesita trabajar con nuestra ceguera, porque esa ceguera nos limita de conocer al Señor, ¿sí? Nos limita de conocer. Viviana se ríe y dice, y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Ay, hermana, yo lloré esta mañana leyendo el por qué estáis tristes. Yo decía, ¿cuántas veces me ahogo en un mar de lágrimas porque no puedo ver? Además que lo que él está diciendo ahí es como, o sea, yo ya te había dicho tantas cosas como que no me prestó atención. Es necesario que el Hijo del Hombre, él ya había dicho, pero también había dicho que él iba a venir, él ya había dicho todo. Pero estos estaban perdiendo toda la esperanza. ¿Por qué estáis? Mire que hasta está en signo de pregunta. Mientras caminen, ¿qué son estas pláticas? ¿Cuántas veces uno está en plena queja? Ay, no sé qué, ay de mí, mire con esto. Y ay, casi que me imagino al Señor diciéndome, pero ¿qué son estas pláticas, Diana? O sea, ¿por qué estás triste? O sea, ¿acaso te he fallado alguna vez? ¿Acaso te he mentido? ¿Cuántas veces te he dicho que voy a hacer y no lo hago? ¿Sí? ¿Cuántas veces estamos ahí en esas pláticas, como él dice ahí, qué son estas pláticas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por el que estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres el único forastero en Jerusalén? O sea, ¿que no sabe lo que está pasando? Casi el Señor te está diciendo, ¿por qué tienes miedo? Y tú, o sea, Señor, ¿que no estás viendo? ¿Que no te estás dando cuenta? Imagínate al Señor que todo lo ve. ¿Que no te estás dando cuenta que esto me está doliendo? ¿Que es que eres el único que no sabe? ¿Qué cosa, no? Usted no se ve en esa conversación. Yo me veía caminando ahí con el Señor diciéndole, oye, ¿es que no sabes? ¿Que no sabes que esto? ¿Que no sabes cuánto me duele? ¿Qué cosa? Y ahí en el 19 entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, ellos se acordaban de Él. Mire cómo lo está narrando, poderoso. Señor, tú eres poderoso, pero estás llorando pensando que no es tan poderoso, solo para esto no. Entonces tú le dices al otro, mira, hermana, no llores, el Señor es poderoso, deje que esa situación le toque a usted. ¡Ah, Señor! Yo sé que tú eres poderoso. Pues sí sabes que eres poderoso porque estás así llorando, porque no sabes que Él es poderoso. Lo sabes en tu carne, pero no por una revelación del Espíritu que nos genera esa confianza de quién es Él. ¿Sí ve la diferencia? Entonces ellos le están narrando y bien dicen que él es... Ay, ya iba a leer otra cosa. Y entonces, ahí en el 20 dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, entraron en detalles. Pero nosotros esperábamos que Él era el que, imagínate, ahí perdieron de vista las promesas. No las olvidaron, mas parecía que ya no se iban a cumplir. ¿Sí se da cuenta? A veces parece que el Señor te dice, tranquila, yo estaré contigo. Y en ese instante tú dices, amén.
Y despuesito, ni siquiera, casi que fue al tercer día, ¿no? Al tercer día usted está volviendo a preguntar si seguro tú vas a estar conmigo, pero seguro, Señor, tú me vas a ayudar con esto, seguro, Señor. Seguro que tú estás tu mano metiendo y acomodando mi casa que está patas arriba, seguro eres tú, Señor. Como que ya te lo había dicho, no lo olvidaste, pero lo dudas. Y ahí ya para el 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Hermana, Él vive. Qué cosa tremenda, hermana. Porque usted tiene que acordarse que la tumba está vacía. Que Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que iba a ascender y ascendió. Él dijo que intercedería por nosotros y Él lo está haciendo. Y también dijo que volverá. Y adivine qué va a pasar. Él va a volver. Él va a volver, hermana. Él va a volver. ¿Sí? Usted tiene que recordar eso. Que Él vive. Usted no está orando a un Dios muerto. Usted está orando a un Dios que vive. ¿Usted entiende lo que estamos hablando hoy? Él vive, hermana. Él vive. Qué cosa preciosa, ¿no? Nosotros no seguimos a un Dios mudo, seguimos a un Dios que vive. Y ahí más adelante yo lo había puesto, vamos a ver si el tiempo nos da. Yo me quedaba pensando en eso. Entonces el hermano en el libro dice, hay dos clases de revelaciones. Según la carne, ya hemos visto nuestra carne en toda esa revelación tan grande que tenemos del Señor, ¿no? Una revelación que no es, como dice el hermano Gino, esa no es. Esa es la revelación de tu carne, pero esa no es. Es una apariencia de revelación, pero esa no es la verdadera. Y la segunda, que es la revelación según el Espíritu. Porque a veces nuestro conocimiento natural interfiere en nuestro conocimiento en el Espíritu. Incluso en algunas partes, ahí el autor nos habla de los dioses ajenos. Y yo tenía ahí para leer, pero por causa del tiempo voy a dejar que usted lo lea, que está en Jeremías 10, del 1 al 7. Y yo pensaba, ¿cuáles son mis dioses? Porque bueno, uno puede leer y decir, bueno, yo ya no estoy en el catolicismo, o yo ya no tengo camándulas, o yo no tengo la chuki esa que ponen en las casas, esas cosas yo ya no las tengo. Pero tenemos otros dioses. ¿Cuál es su Dios, hermana? ¿Cuál es su Dios? ¿Sí? ¿Cuál es? Identifique la idolatría con la que usted está cargando para que pueda comprender un poquito qué es lo que le está impidiendo conocer al único y verdadero Dios. Ahí en Jeremías dice, no te harás dioses ajenos, no te harás imagen de otros dioses. Porque la imagen, dice el hermano Gino, la imagen de otros dioses no nos deja conocer al verdadero Dios. Cuando nosotros tenemos otros tipos de dioses, es a Él el que adoramos. Entonces eso nos impide poder llegar al Dios verdadero, al verdadero Señor. Entonces yo pensaba en algunos dioses que podemos tener. El dinero, el amor al dinero puede ser uno de nuestros dioses. Mismo que no estamos pidiendo riquezas, a veces estamos en una carrera como la carrera de las ratas. ¿Se acuerdan cómo una vez Pablo nos explicaba las carreras de las ratas? Y como dice Eclesiastés, que corren tras el viento sin nada alcanzar. Tú estás todo el tiempo en función de tu trabajo y ese podría ser tu Dios. Mismo que Dios dijo que el que no quiera trabajar, que no coma, mas el Señor quiere glorificarse en todo, inclusive en el trabajo. ¿Sí? Uno de nuestros dioses puede ser nuestra familia, puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser el hijo que, hermana, es que hicimos no sé cuántos tratamientos para quedar en embarazo y el Señor le concede el hijo y su vida gira en torno a ese hijo. Y su vida ya se desgasta y usted solamente vive para él. Las cosas materiales, las posesiones, el trabajo, la comida puede ser uno de nuestros dioses. Perder el tiempo, las vanidades, la televisión, la moda. ¿Cuántos dioses podríamos nosotros llegar a tener en donde desperdiciamos tanto el tiempo? Con esto no estoy diciendo que no tengas que andar bien arreglada, bonita para tu esposo, para el Señor, para dar un buen testimonio de Él.
más el Señor quiere ser el Señor en nuestra vida. Y eso se va a lograr a través de la revelación del Espíritu. Entonces a veces tenemos esos dioses, no tenemos la imagen puesta en la pared, o la camándula, o la medallita, no tenemos las lentejas en la billetera, no tenemos los cucos amarillos del 31, la pata de conejo. Entonces pensamos, estamos libres de idolatría, pero en realidad a veces tenemos más ídolos de los que pensamos. A veces tenemos la casa llena de ídolos, y esos ídolos nos impiden conocer verdaderamente al Señor. Esas son unas pequeñas imágenes de algún Dios según la carne, mas Él quiere revelarse según el Espíritu. Entonces allá en Efesios 3:20 usted conoce ese pasaje que dice: porque Él hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Cuando nosotros oramos así de grande, pensamos que lo estamos pidiendo todo, y el Señor contesta así y nos dice: de verdad, Señor, que tú haces las cosas más grandemente de lo que pedimos, entendemos. Esa es la revelación que el Señor quiere darnos según su Espíritu. Y vamos a ir avanzando. Entonces, vuelve otra vez y Él dice: nuestro entendimiento del Señor no es estático. Nuestro entendimiento cada día es mayor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios. ¿Cierto? Esa es la vida eterna, desde aquí. Y esa es la vida eterna. O sea que todos los días vamos a estar conociendo más del Señor. Pero para eso hay que empezar a soltar y a creer más en Él y a confiar más en Él y a dejar que sea Él. Porque nosotras somos expertas en ordenar la vida nuestra, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de todo el mundo, del vecino si se deja, etcétera, la mamá, y el que se atraviese, tranquila, yo le arreglo la vida. Y entonces no dejamos que el Señor sea manifestado en la vida de nuestros seres queridos, inclusive la nuestra. Entonces, hay dos maneras de conocerlo, y el autor vuelve y recalca: según la carne y según el Espíritu. Y yo pensaba que a medida que nosotros le vamos conociendo, vamos siendo transformados, ¿sí? Primero le dicen a uno: ¿usted se volvió cristiana? Ay, qué pesar, o sea, allá le prohíben tomar y bailar. Es lo que le dicen a uno. Pero lo que ellos no saben es que nadie me lo prohíbe. En realidad es que le perdí sabor. Le perdí sabor. Ya ahí yo no hallo gozo ni contentamiento. ¿Sí? Ya ahí es como, ya uno los voltea, uno a veces pasa y hay gente bailando y uno se queda mirándolo y uno dice: qué oso. Y yo estaba igual. Yo un día le decía a Pablo: qué oso. Y yo que bailaba tanto: qué oso, Pablo. Porque sí se ven ridículos, pero ellos no saben que se ven ridículos. Ellos piensan: no, que me vean cómo me muevo. Pero es esa parte que el Señor trabaja de adentro para afuera, ¿no? Que uno dice: ¿en qué momento la música me dejó de gustar? ¿En qué momento el baile me dejó de gustar? ¿En qué momento esto perdió sabor? ¿En qué momento, como el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura? Todo. El Señor empieza a conquistar nuestra vida de una manera que uno de verdad, uno dice: todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. Es el punto de revelación que el Señor quiere llegar. Y ahí, a medida que vamos contemplando al Señor, Él va ganando en nosotros. Él va ganando en esas áreas donde tienes temor. Él va ganando en esas áreas donde tienes planes. Este es mi plan, Señor. A veces ora uno: Señor, ya sabes que abrí el negocio, Señor, bendícelo. En el nombre de Cristo Jesús, bendícelo. Ni siquiera le está preguntando: Señor, ¿tú querías que yo abriera este negocio? Sino que le estás diciendo: ya tomé la decisión y te pido tu bendición. Y a veces la cosa no da como uno espera. Y después uno dice: Señor, porque atrás del hecho Él es el culpable. Nunca me preguntó y ahora yo soy el culpable. Si no soy yo decía a mi mamá así: si no soy yo, me toca a mí. ¿Sí? Ahí sí tenemos un conocimiento del Señor. Ahí sí fue el Señor. Si te va mal, ahí sí fue el Señor. Y eso lo hace todo el mundo, ¿sí? El ateo es el primero. ¿Por qué dejó que mi esposo tal? ¿Por qué dejó que mi hijo tal? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué? Porque es culpa de él, es culpa de él, es culpa de él. Nunca se detiene a pensar: ¿cuál fue mi participación en esto? Como dice Romanos, no le tuvieron en cuenta a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio conocimiento y su propio corazón fue entenebrecido. Esa porción no está contemplado dentro de las decisiones que yo he tomado, sino que fue Dios. Y más adelante yo pensaba, ya para ir culminando porque quiero que tengamos mutualidad, ¿qué me impide? Lo que había prometido.
Número 1, algunas veces nos acercamos a Dios no con la intención de conocerle, sino con otras intenciones, ¿sí? De pronto venimos con la intención de huir de la varita que estoy recibiendo y vengo para suavizarse, como cuando tú te portas mal con tu mamá y ya, mamita, perdón, mamita, pero no tienes arrepentimiento, sino que estás tratando de suavizar las consecuencias que estás recibiendo de los muchos años que tú has caminado sin tenerle en cuenta a Él como a Dios. Entonces te acercas, no arrepentido, sino para decir, entremos en tregua, bajémosle aquí. Más eso te va a impedir que tú conozcas al Señor, porque el Señor quiere darse a conocer. Él no quiere que tú vengas. Hace un mes hablábamos del pasaje, en Gálatas, ¿era? Gálatas insensatos. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Que ellos estaban corriendo a bautizarse y a tapar el sol con un dedo, no porque estuvieran teniendo revelación del Señor y de su pecado, sino para suavizar la cosa, ¿sí? Y Él decía, no vengan al Señor a eso. Entonces, ese es un punto que el Señor quiere trabajar, ¿sí? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice el pasaje. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? A veces venimos al Señor para huir de la ira, como que sentimos, yo le decía hace poco a una hermana, no sé si te estás dando cuenta, pero esto ya no es un asunto de iglesia, es Dios contra ti, ¿sí? Porque ella decía esto, hermana, no sé si te estás dando cuenta, es Dios contra ti, ¿sí? Ahora, no es para destruirte, necesita trabajar contigo y con base en lo que tú mismo has hecho, es que el Señor va a empezar a trabajar, ¿sí? Mas a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, mientras no conocemos a Dios, venimos en un falso arrepentimiento, es decir, como que lloro, confieso algunas cosas, otras no las confieso. Como decíamos hace un mes, guardamos bajo el tapete algunas cositas que son las que más me gustan. Estas las voy a guardar aquí, las voy a esconder aquí. Y lo otro que es más visible, y sigo ocultando mis pecados ocultos, ¿sí? Ocultos para otros, pero que yo sé que practico, y sigo reteniendo, digamos, ese proceso de poderlo conocer. Realmente cuando venimos al Señor, yo llegué al Señor con la vida desbaratada total. Y la verdad, el Señor desbarató tanto todo que yo decía, si quieres quitar más, lo puedes hacer, o sea, ya esto es nada, ¿sí? No me importa ya que me quites más, ¿sí? Quita todo, todo lo que tenga que ser quitado, quítalo, con tal de que yo pueda volver a tener vida en ti, porque yo estaba muerta en vida, yo necesito tu vida en mí, y si eso implica perderlo todo, quítalo todo, pero yo necesito tu vida en mí, ¿sí? Ya no más de estar llevando las cosas a medias, con un pie aquí, un pie acá, con un poquito de mentira y un poquito de verdad, no, ¿sí? Solamente con un verdadero arrepentimiento. Y el Señor nos decía hace un mes nos decía, frutos de arrepentimiento. O sea, no solo llorar, yo lloro y me duele y soy sincera, pero Dios quiere frutos de arrepentimiento. Y usted empieza a ver, el que roba ya no robe más, el que no sé qué, el que trabaje, frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Yo le decía a una hermana hace poco, ve y busca a las personas que le hiciste daño y pídeles perdón, humíllate, porque el Señor no te va a soltar hasta que eso ocurra. No sabemos si la hermana entendió lo que yo le quería decir, pero el Señor se había empecinado en hacer un trabajo verdadero con ella y no la va a soltar hasta que eso ocurra, ¿sí? Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso, porque eso es amor. La segunda parte que yo pensaba era que podemos venir por ganancia deshonesta. Podemos venir entonces al Señor desde nuestra carne. Algunos vienen por un milagro, un hijo enfermo o la mamá enferma, alguna enfermedad que la misma persona tiene. Viene buscando, va a comprar casa, yo conocí un caso así. Otros vienen a buscar novia. Un joven me decía, no, pues yo llegué a la iglesia porque la muchacha que me invitó me gustaba mucho, y yo dije, listo,
Y se conoce en la Biblia, ¿no? Griego a los griegos, gentil a los gentiles. Me volví cristiano a los cristianos para la muchacha. Más él no contaba con eso y el Señor lo alcanzó y la muchachita pues nunca fue la novia ni nada, pero a veces venimos al Señor por ganancia deshonesta, más no por conocerlo a Él. Entonces venimos según nuestra carne, venimos a lograr el favor y ustedes ven que a veces el Señor les hace el favor. Y el Señor sabe, pero a veces el Señor les hace el favor y tan pronto adquieren el favor, se van. Porque venían era por el favor y no por el Señor. Entonces no lo conocen. No lo conocen, nunca llegan a conocerlo. Conocen ese aspecto de los milagros, mas no conocen ese aspecto de quién es Dios. ¿Sí? Qué cosa tremenda. La tercera parte que yo pensaba es, a veces vienen al Señor como un asunto temporal. No, es que vamos a estar aquí un tiempo porque esto, pero tan pronto me vaya para tal país o sí, a veces son como que vienen de visita al Señor. No, rico, a mí las cosas de Dios siempre me han gustado. ¿Se ha escuchado eso? No, rico, rico. Y entonces vienen y cantan y aleluya, amén. Y si mañana están en otra ciudad y se le acerca un testigo de Jehová, se vuelven testigos de Jehová por un ratico y van, sí, como un asunto temporal, como esta es la jornada y vivámosla, rico. Pero no conocen al Señor, o sea, solo vienen porque el momento así se lo concedió, mas no hay un verdadero compromiso con Él, no hay una revelación profunda, sino que es una revelación según la carne, según el momento, según la situación. Otra forma en que tenemos impedido, digamos, conocer al Señor, colocaba yo, es esa manera de sin pagar el precio. Entonces, ¿cómo que a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana orar gracias? No, yo a las 5 de verdad, no, yo no. O bueno, cualquier precio, es que el precio que nosotros pagamos es corto, hermanas. Realmente el gran precio lo pagó el Señor. A veces solo caminar 3 cuadras se nos hace difícil. A veces, yo les conté, ¿no?, de un video que me hizo llorar, que yo pensaba terrible. Pero para no alargar este punto, él decía que en América Latina, en donde nosotros vivimos, tenemos 3 Biblias en la casa, pero no se leen. Las reuniones quedan por largo a hora y media en automóvil, pero nos parece terrible cómo viajar hora y media para reunirme. Cosas así. Entonces queremos conocer al Señor, pero no queremos pagar el precio para conocerle, ¿sí? Entonces vamos, mientras las cosas están bien, pero tan pronto el Señor empieza a quebrar algo, ahí nos escandalizamos, no, Señor, no, porque no queremos pagar ningún precio, ¿sí? Que Él se revele, sí, ese Dios chévere, pero es ese Dios que no se mete con mi vida, es ese Dios que no ordena mi casa, es ese Dios que no me dice lo que estoy haciendo mal, es ese Dios de amor, ese Dios Papá Noel bonachón, que no me redarguye, que no me pide cosas, a cambio, que no me corrige, es ese Dios sin compromiso, ¿sí? Y ese no es el verdadero Señor. Pensaba también en otro punto. Y me acordaba de esa frase de, no, hermana, yo les digo, hermana, el Señor ya viene, pero no lo digo ni para asustarla, sino, de verdad, yo siento que el Señor ya viene. Yo no puedo decir, y el Señor me guarde de pensar inclusive alguna fecha, ¿no? Pero yo siento que el Señor ya viene, hermana. Y ahí me entra un afán en mi espíritu de verdad yo quiero estar preparada, de verdad, Señor, yo no quiero estar en las bodas detrás de la puerta. Que me digan, no estás vestida de boda, qué terrible. O que uno diga, Señor, no te conozco, ¿de qué hablas? No, pero si en tu nombre no, fuera de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Yo le digo, Señor, tú vas a venir y yo quiero que me conozcas, yo quiero que me digas, Diana, bueno, a ti te tocó allá de 200, no importa, Señor, pero no me deje por fuera. De verdad, el Señor ya viene, hermana, y eso nos debe causar empezar a vivir la vida cristiana de una manera diferente, ¿sí? Empezar a soltarle a Él y a decirle, Señor, ¿por qué estoy retrasando esto? Ayúdame a no retener tu mano, ayúdame a que tú puedas avanzar, a que tú puedas ganar lo que ya te correspondía porque Él pagó un alto precio. Entonces pensaba en esa frase, ay no, hermana, mejor que el Señor no venga. Y yo me quedo pensando, una de dos, o estás muy amañada en este mundo
Entonces, no, pues no he terminado la universidad y fuera de eso voy a hacer maestría y no ve que voy para Canadá y no, el Señor no puede venir. Estás muy acomodado, tienes mucho amor por este mundo o algo en tu conciencia te dice no estás tan preparada. Más siempre vamos a sentir que no estamos completamente preparadas, pero Dios quiere que tengamos en nuestro corazón el deseo de que Él vuelva, porque eso es lo que hay en su corazón. La quinta manera en que yo decía que nos impide tener una verdadera revelación del Señor es porque no permitimos que Él gobierne. Entonces somos sinceras, ¿sí? Digamos, tenemos una vida piadosa, ¿cierto? Nos reunimos, buscamos del Señor, tal. Más no nos abandonamos a ese gobierno de Él. Un ejemplo, sabemos que Él nos pide perdonar, pero ahí ya cuando, o sea, Él nos dice, yo te perdono y tú debes perdonar. Ahí ya cuando yo tengo que perdonar, ahí yo ya no dejo el gobierno de Dios. Ahí ya, bueno, tengo que decir con vergüenza, yo misma en alguna situación dura, yo le dije a Pablo, es que no quiero perdonar, le dije a mi esposo. Y él me miró así, estaba sorprendido. Y yo, es que esto no lo quiero perdonar. Y él se quedó así, dijo, estás en problemas con el Señor, Diana, porque si tú no perdonas, no serás perdonada. Es decir, el camino del Señor es el perdón. Y ya, o sea, y realmente tuve que ir a decirle al mismo Señor, le dije, Señor, perdona la inmundicia de lo que voy a decir, no quiero perdonar, pero yo quiero que tú pongas en mí eso. Y hubo con él una cita en una madrugada tremenda, el Señor me levantaba a orar y esa vez no pude orar. Y yo, ok, no puedo orar, Señor, ¿a qué me levantaste, Señor? Dime qué me quieres hablar. Y ahí terminé viendo una enseñanza que nunca más volví a encontrar de un hermano que hablaba en inglés y estaba con traducción. Y este hermano decía, levántate porque Dios te trajo hoy con una cita. Tienes que perdonar. Era una enseñanza sobre el perdón. Hoy, es hoy. Y yo sabía que Dios me había levantado a eso. Y ahí yo como que pasé saliva y dije, bueno, ¿qué momento estoy esperando? Dijo Pablo, mi esposo, ¿qué quieres que un ángel baje y te lo revele? ¿Qué estás esperando? Ahí esa noche yo dije, es hoy, sí, amén, Señor, decido perdonar. Aunque mi alma no quiera, decido. Y empecé a soltar, hermana, a soltar. Y yo puedo decir que a ese hombre lo he perdonado, porque era contra un varón. Lo he perdonado al punto que incluso puedo orar por él y pedir, Señor, ayúdalo, guárdalo, protégelo, vuélvelo a ti, Señor, porque es un impío. Pero qué cosa linda, ¿no? Esa libertad que trae, ese dejar el gobierno de Dios en nuestra vida, que Él gobierne en mi vida, ¿sí? Que yo suelte las riendas de lo que quiero hacer para que Él sea el que dictamine, es que esto es lo que yo quiero hacer hoy, es que yo quiero que tú perdones hoy, yo quiero hacerte libre hoy, yo quiero que perdones hoy y que Él empiece a gobernar. Gobierno es una palabra mayor, hermana, es una palabra grande. A veces cuando no dejamos que Dios gobierne, estamos gobernando nosotras y no estamos conociendo al Señor como nuestro Señor. Él quiere gobernar. Y otra parte que me parecía muy importante es una interpretación presurada de quién es Dios. Los afanes de este mundo nos llevan a tener interpretaciones apresuradas de quién es Dios. Y yo escribí aquí, ¿qué tan rápido sacamos conclusiones apresuradas de cada situación? ¿Hacia qué punto quiero llegar? En esta etapa de la vida en la que nosotros estamos cruzando, hermanas, de la vida a nivel mundial, la ansiedad, la depresión son las enfermedades de moda. Satanás está usando eso como una arma letal y contundente en la vida de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, nos incluye a los cristianos. ¿Cuántos cristianos con el ajetreo de este mundo, con el correr, con el ir y venir, cargando una maleta? Por eso hablábamos de gobierno antes de esto, ¿sí? Porque Dios quiere hacernos verdaderamente libres de todo, para que vivamos la libertad que Él nos ha dado por medio de su conocimiento y el conocimiento de su palabra.
Si nosotros logramos orar incluso, Señor, gobierna, yo quiero tu gobierno en mi vida, en mi casa, en la vida de mis hijos, ¿sí? Aunque eso implique lo que implique, Señor. Y empezamos a soltar. Tal vez la ansiedad va a poder menguar. ¿Cuánta ansiedad están cargando los corazones hoy en día? Entonces yo pensaba en el salmista, allá el Salmos 83, 1, que dice, a ver, vamos a leerlo. Salmos 83, versículo 1, dice así: oh Dios. Bueno, y esto está de cara al silencio, ¿no? Estamos, digamos, en un mundo que va a una velocidad abismal, y a veces detenernos, inclusive para escuchar a Dios, se vuelve un reto. Detenernos para entenderlo a Él, y es lo que dice el salmista. Inclusive en ese afán dice, oh Dios, no guardes silencio. Mira lo que hay a veces en el corazón, ¿no? Señor, ¿por qué callas? Pero yo meditaba que a veces el Señor quiere revelarse en el silencio. ¿Cuántos tipos de silencio de Dios puede haber hacia mí? A veces pensamos que el silencio de Dios es solo uno, está enojado. Dios no me habla. Una vez se escucha a las hermanas decir, hermana, es que yo voy a orar y yo siento que Dios ya no me habla. Y yo me quedo pensando en esas palabras, porque aún el hermano Gino, en el libro de las jornadas, hay una parte que él dedica a hablar acerca del silencio y dice cómo Dios habla a través del silencio. Y es que aún en el silencio hay una voz apacible de Dios comunicándonos algo. El silencio no es dado solamente por un enojo. A veces el silencio está diciendo, necesito que te calles. Si me quieres escuchar, necesito que estés callada y que aprendas a conocerme en medio del silencio. A veces el silencio de Dios es aprobando algo, o a veces el silencio de Dios es desaprobando algo. Pero solamente en ese ejercicio de la comunión con el Señor, yo voy a poder entender su silencio. Pero lo difícil aquí es que a veces no me puedo detener en silencio, inclusive estar en silencio delante de Dios y tratar de discernir qué me quiere enseñar ese silencio. Entonces yo pensaba aquí, ¿cuántas decisiones hemos hecho, ya sea en acto o en palabra? ¿Cuántas cosas hemos avanzado porque no hemos entendido el silencio de Dios? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Y ahí en 1 Pedro 5:7 yo veía que es genuino acudir sinceramente y en humildad para dejar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotras. Muchas veces nosotros no podemos conocer al Señor porque la ansiedad es tan grande que nos incita a tomar decisión por algo. No, esto no cambió. No, ya llevo tanto tiempo y esto no cambió, entonces vamos a hacer. Toca hacer, hay que actuar, hay que movernos. ¿Sí? Estamos acostumbrados, estamos en una vida así, comidas rápidas, cine, a veces llegamos y esperar se vuelve una tortura, hermanas. ¿Sí? Usted llega a un restaurante, ¿qué pasa? 10 minutos no me han atendido. A usted no le gusta esperar. Y ojalá si se tratara de esperar el tiempo de Dios, ahí ya la cosa es peor todavía. Señor, ¿qué pasa? Ya te oré. ¿Qué pasa, Señor? Han pasado 2 meses, han pasado 6 meses, han pasado 5 años. A veces no nos hemos ejercitado a esperar. Y ¿saben qué es lo peor? Que estamos levantando una generación ansiosa. Los niños dicen, mamá, corren. ¿Qué quiere el niño? Por el niño. Que ellos no pueden esperar. ¿Sí? No se les puede decir, no es hora de comer, el almuerzo es a tal hora, hay que esperar. Ejercitar esa espera en nuestros hijos es importante,
porque ellos se acostumbraron como nosotros a que todo tiene que ser así. Y usted ve incluso en el mundo cristiano la gente ora así: Señor, te pido ahora. ¿Se ha visto la irreverencia? Es que es hoy. Señor, es que yo ordeno en tu nombre que hoy. Ve la manera como usted inclusive puede acercarse de manera irreverente y no puede decir: Señor, esto es en tu tiempo, porque tu tiempo es perfecto. Señor, si tú quieres. El mismo Señor dijo así, ¿no? Pasa de mí esta copa, si tú quieres. Sí, Él en su naturalidad dijo, Él ya sabía. Mas si tú quieres, ¿sí? Él dijo así: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque nosotros estamos llevando una vida llena de ansiedad, porque no aprendimos a esperar, porque no conocemos el silencio de Dios, no discernimos el silencio de Dios, no conocemos a Dios en el silencio, en la espera, en el detenernos, en el callarnos. A veces hablamos tanto que Dios no nos puede hablar porque, ¿cómo? Intenta tener una conversación con alguien, las dos personas están hablando, no se pueden comunicar. Alguien tiene que callar. Y a veces hablamos tanto que Dios tiene que callar, hasta que nosotras nos callemos. Qué importante es poder conocer el silencio de Dios. Qué importante poder entender el tiempo de Dios. Qué importante es poder esperar en el tiempo de Dios y poder echar sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces a veces esa ansiedad no nos deja conocer al Señor, porque hace que nosotros interpretemos a Dios de una manera diferente. Dios no me oye, pero Dios te está escuchando. Pero tú ya hiciste una interpretación según tu carne. No, Dios está enojado conmigo, no me quiere hablar. Y tal vez no es un enojo, tal vez Él quiere que tú aprendas de Él en el silencio. ¿Qué cosa, no? Las cosas de Dios son espirituales, por eso decíamos, no se pueden conocer según la carne, sino según el Espíritu. Entonces me parecía hermoso este libro porque nos lleva a reflexionar muchas cosas. Mi carne necesita ser acallada. Mis pensamientos necesitan ser callados. Yo necesito callar delante del Señor, ir delante de Él, echar sobre Él toda mi ansiedad, toda mi carga y empezar a decirle: verdaderamente quiero conocerte, pero no desde mi carne, sino desde tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo hable a mi espíritu para que yo pueda conocerte más. Amén. Perdónenme que me había quitado el velo, es que me estaba bailando, pero ya me lo pongo. Entonces, esto era, a grosso modo, había escrito, creo que como una frase final, ya para cerrar. Quizás el Señor quiere que en el silencio comience a confiar más en Él y menos en lo que yo considero que Él debe hacer, cuándo debería hacerlo y cómo debería hacerlo. Tal vez en el silencio nos empuja con ternura a confiar totalmente en su santa provisión. Amén. Vamos a orar y ahí vamos a tener un tiempo de mutualidad. Amén. Padre, te damos gracias. Siempre que nos acercamos a ti, a tu palabra, quedamos admiradas, quedamos expuestas. Podemos conocer también quiénes somos nosotras, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras luchas, Señor. Realmente, como tú nos hablabas hoy por medio de tu palabra, estos pasajes, Señor, este libro, es el deseo de nuestro corazón poderte conocer. Queremos conocerte cada día más, Señor, a través de tu Espíritu Santo que tú dijiste que nos enseñaría. Queremos conocerte, Señor. Queremos que tú te reveles verdaderamente a nosotras, Señor, para poder ser mejores hijas tuyas, mejores representantes tuyas, para ser más cercanas a ti, para poderte amar y confiar más en ti, para poder entender cuando tú dices que sobre ti podemos echar toda nuestra ansiedad,
que sobre ti podemos encontrar descanso y reposo para nuestras almas, para poder comprender cuando tú dices que todas las cosas nos ayudan a bien, para poder confiar, Señor, cuando estamos en esa balsa, Señor, en un movimiento agresivo, Señor, donde parece que todo se fuera a derrumbar, donde casi vemos frente a frente la cara de la muerte, Señor, y poder saber que tú estás ahí, Señor, que tú estás con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto necesitamos de tu revelación, Señor? Queremos palparte, Señor. Queremos saborearte, Señor, en nuestro día a día, Señor. Queremos que tú nos concedas la gracia de tener unos oídos sensibles a ti, Señor. Unos ojos abiertos, sin velos, Señor, para poder entregar, Señor, todo lo que nos pides, Señor, sin pensar ni siquiera por un segundo en que lo quitas porque eres malo o porque no sabes cuánto amo esto, Señor, sino poderlo entregar porque sabemos que tú tienes algo mejor, que tus planes son buenos, que tus planes son perfectos, que tu tiempo es perfecto, Señor. Queremos conocerte, Señor. Esta es nuestra oración hoy, Señor. Queremos conocerte, Señor. Conocerte como esa revelación profunda del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Que tú nos pases, Señor, de esta jornada, tal vez de sequía, Señor. Tal vez, Señor, de pereza. No sé, Señor, tal vez de pecado, Señor. No sé, Señor, tal vez de religiosidad, Señor. Pásanos esta jornada y concédenos venir y coger tu mano, Señor, y tocar el borde de tu manto y ser sana, Señor. Concédenos acercarnos y tener confianza, Señor, confianza de quién eres tú, Señor. Que aún nuestro tiempo de oración sea transformado, Señor, como esa cita preciosa que tenemos contigo, Señor. Que aún nuestro tiempo de estudio de la palabra sea un tiempo diferente, Señor, sea un tiempo de escucharte. Perdona porque hablamos mucho, Señor, y por hablar tanto no escuchamos tu voz. Mas queremos volver a ese espacio donde tú hablabas, Señor, de manera perfecta en nuestra vida, Señor. Renovar ese primer amor, Señor, que nos concedía verte en cada cosa, Señor, en cada detalle, Señor. Concédenos, Señor, esta preciosa revelación de quién eres tú, para que el día que tengamos que dar nuestra vida, podamos decir que todo lo tenemos por basura, Señor. Y no estimar como algo precioso, Señor, más que a ti mismo, Señor. Bendito es tu nombre hoy, Señor. Bendita es tu palabra y cada exhortación que tú nos das y cada palabra de ánimo y de aliento que recibimos de ti, Señor. Oramos por las que estamos aquí, las que no están, Señor, no pudieron venir, nuestras hermanas que están enfermas, Señor. Padre, ponemos delante de ti cada una, Señor. Que seas tú, Señor, extendiendo tu mano preciosa sobre ella y ayudándole, Señor. Tú conoces en qué jornada está cada una. Auxíliala, Señor, acércala a ti, Señor. Que tu iglesia sea edificada, Padre. Aún oramos por las que han de ver este mensaje después. Señor, háblale, Señor, háblanos. Háblanos, queremos oírte, Padre, y conocerte más. Oramos así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.